víctimas de aquellos años de horror que vivió nuestro país. Bueno, hay una zona de Huancavelica que se llama Manta, Vilca, son unas poblaciones muy pequeñas. Si yo les dijera que allí miembros del ejército peruano, asentados en bases antisubversivas, violaron a más de 3.000 mujeres dentro de las bases militares, ¿ustedes me creerían? Bueno, eso pasó en nuestro país. Y hoy hay un grupo de mujeres violadas en aquel entonces que han decidido plantar cara en un juicio a 13 militares, oficiales y suboficiales. Tremendo es el caso de Manta y Vilca, y no estoy exagerando. ¿Saben por qué? Porque el doctor Víctor Álvarez Pérez, abogado del caso Manta, nos lo va a explicar mejor de lo que yo puedo transmitírselos a ustedes. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Qué gusto conocerlo, señor. Igualmente. Está en su casa, por favor, adelante. Gracias. ¿Cuántas son las mujeres que han decidido acusar? En este caso en particular estamos hablando de 9 mujeres. Son 9 mujeres. 9 mujeres que lograron interponer una denuncia hacia el año 2007-2009 que generó una investigación fiscal y que luego todo el curso de investigaciones se concretó en un proceso judicial hace unos años que se anula, y luego de ese juicio anulado se empieza este segundo juicio. ¿Insisten en sí, ¿verdad? Sí, era lo que cabía. Ajá. Y estamos en pleno desarrollo de este juicio oral segundo. ¿Qué edad tenían estas mujeres cuando fueron violadas? Estamos hablando de niñas de 14, 15, 16 años, ¿no? Jovencitas todas ellas, niñas jóvenes campesinas, rurales, quechohablantes, que de repente ven su mundo transformado, trastocado, violentado, ¿no? Atrozmente, con la llegada de Sendero Luminoso en un primer momento. Con toda seguridad. Que es el que gatilla el horror de lo que vivimos, ¿no? Eso no hay que nunca perderlo de vista, doctor Álvarez. Efectivamente, ¿no? Esa crueldad. Así es. Y esa insanía demencial y cobarde, así es, Luminoso, ¿verdad? Genera toda esta violencia. El ejército llega lamentablemente a combatir la violencia como si quisiéramos combatir el fuego con gasolina, ¿cierto? Y entonces eso se desata terriblemente. Llega con un poder inmenso también el ejército, ¿verdad? Estamos hablando de poblaciones alejadas, estamos hablando de inicio de los 80. Sí, en un espacio político y militar, además, controlado por ellos, ¿no? Además, las leyes en aquel momento contrasubversivas establecían los comandos político-militares, efectivamente. Así es, doctor Álvarez. Por lo tanto, tenían capacidad de manejo administrativo, político, ¿verdad? Además del poder militar que desplegaban. Pero muchas de las violaciones y abusos sexuales de los que estamos hablando ocurren dentro de bases militares. Sí. Primero, ¿por qué hay bases militares en esta zona? ¿Y cómo es posible que esto pasara a vista y paciencia de los oficiales que mandaban en el cuartel? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? En principio, la lucha contrasubversiva, desde la perspectiva del ejército, implicaba establecer zonas militares con un batallón de efectivos militares de un grupo grande, un batallón, estamos hablando de 300, 500 soldados allí, entre oficiales, suboficiales y la tropa, y bases militares anexas a estos batallones. En Ayacucho ocurrió una cosa como esta, ¿no? Huamanga era el centro y desde allí se desplegaban bases militares en diferentes lugares. Cada base tenía alrededor de 40, 50 soldados al mando de un capitán generalmente, o un teniente, y la tropa, ¿no? Y claro, en un poblado de este tipo, aislado, quechohablante, con pobreza, campesinos, el poder militar llega con mucha fuerza y se impone de la manera más brutal posible, ¿no? De modo que las autoridades que casi no estaban, ya no van a estar, ¿verdad? Tenientes gobernadores, alcaldes, por acción de Sendero Luminoso y también por el mismo ejército, pasan a ser invisibles o a no existir, no estar, y la población queda a merced de un régimen militar realmente, ¿no? En estas pequeñas zonas. Y es así como se despliega una violencia que afecta a las niñas, a las jóvenes. El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación señaló más de 5.000 casos de niñas y mujeres violadas durante todo el periodo del conflicto armado interno, como bien lo has denominado.
Que puede ser un subregistro probablemente, ¿no? Que ciertamente lo es. Porque, por ejemplo, en este proceso mismo, cuando yo leo el expediente que tiene más de 30 tomos, ¿no? Y reviso la investigación fiscal, me encuentro con declaraciones de mujeres que no están comprendidas como víctimas ahora en el proceso, porque no pudieron identificar a la víctima. Entiendo. O porque en ese momento no quisieron denunciar y tenían miedo, doctora Álvarez. Estamos hablando de niñas de 15 y 16 años que tenían que ir hasta una localidad a presentar la denuncia donde eran rechazadas. Estamos hablando de un sistema también en el que el Estado no se encontraba presente, ¿verdad? Manta está a 3 o 4 horas de Huancavelica, ¿no? Y Huancavelica está a 3 o 4 horas de Huancayo. En 1980 eso era casi inhóspito, ¿verdad? Totalmente. Doctor Álvarez, los casos que ha podido usted revisar, ¿las violaciones son reiteradas a las niñas? Sí. Sí, yo... O sea, ¿se ceban en algunas de ellas? Sí, ciertamente, ¿no? Las que estamos ahora patrocinando, estas señoras son impresionantemente fuertes. ¡Qué valiente! Porque, sí, sin lugar a dudas. Poder repetir la historia de lo que le aconteció siendo una niña de 15 o 16 años, que la violan dentro de un cuartel, un tipo armado hasta los dientes, con todo el poder que esto significa, eso es atroz. O sea, la violación en sí misma ya es un crimen atroz. Atroz. El plus que tienen estas violaciones es de todo un aparato logístico militar, de fuerza, de poder, sumado a ello, ¿verdad? Y la impotencia de no poder denunciar, la impotencia de sentirse agredida y atacada también porque es la niña violada, ¿no es cierto? Entiendo. Si usted me permite, yo le comento una experiencia personal. Hacia 1991 yo tuve oportunidad de estar en Huancavelica, en donde los señores campesinos me decían, allá arriba usted no tiene que ir porque están los cumpas, refiriéndose al Sendero Luminoso, y para allá tampoco porque está el ejército. Entonces no estaba como que entre dos fuegos. Pues. Pero había una cola inmensa, larguísima de niñas, todas con niños pequeños andando apenas o detrás en la espalda, amarrados, sujetos, como en la usanza andina. Y cuando pregunté de qué se trataba, por qué habían tantas niñas, me dijeron que eran las moroquitas. A los morocos, le dicen los militares. Dicen morocos. Claro, claro. Todas ellas eran violadas. No le puedo. Y los niños creer. eran sus hijos, no sus hermanos, como yo pensé en ese momento. Es de horror. Ahora tengo oportunidad de ser abogado de estas señoras. Es una cosa impresionante. Me queda poco tiempo, doctor Álvarez, pero usted ha reflexionado a partir de la conversación con estas mujeres y se ha preguntado por qué el cuerpo de las mujeres es parte del campo de batalla. Sí, lamentablemente es parte de la historia de la humanidad, en donde el enemigo es vencido, es derrotado y le dicen no solamente te pego, te mato, sino que además me llevo a tus mujeres y las violo, ¿verdad? Es un trofeo de guerra. El Perú no fue la exclusión, la excepción, lamentablemente. Y muchas niñas fueron trofeos de guerra, ¿no? ¿Cómo va el proceso en este momento? ¿En qué etapa estamos? ¿Se está avanzando? Entiendo que algo lento, pero se avanza. Es verdad. Debemos reconocer que ha habido avances. La sala da muestras de querer impulsar el proceso, pero también da muestras de no ser o no querer ser imparcial, ¿no es cierto? O parcializarse, como no quiere dar esa impresión. Entonces respeta también mucho la defensa de los acusados. ¿Que intentan dilatar? ¿Intentan hacer farragoso todo? Yo no diría que se intenta dilatar, pero sí ha habido un interrogatorio, por ejemplo, a las señoras, a todas ellas, que han nuevamente repetido la historia. Lo cual es una revictimización, muy doloroso para ellas. Es muy doloroso. Felizmente han estado con apoyo psicológico, la sala lo ha permitido. Qué bueno. Hay que destacarlo. Pero las sesiones de la audiencia se fijan de cada 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sería deseable que pudieran ser 2 días por semana o un día por semana. Para ir más rápido. Para ir más rápido. Entiendo que son muchos abogados, somos muchos abogados en el proceso. Claro, porque son 13 acusados. Son 13 acusados. ¿Cuántos oficiales? Un capitán, un suboficial y el resto soldados. ¿Alguno de ellos ha reconocido responsabilidad y ha pedido disculpas? No, y no lo van a hacer, entiendo, por cómo vemos cómo se desarrolla la defensa. Se argumenta relaciones consentidas. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo puedo tener consentimiento de una niña de 15 y 16 años y me presento con el rifle, que es más grande que yo mismo, y le digo que tú vas a ser mi enamorada? Un consentimiento que ellas mismas niegan, además. Así digamos, ¿no? Hemos sido parejas porque
En algunos casos han habido hijos producto de estas violaciones. De modo tal que las versiones de esta señora son dolorosamente ciertas, son pavorosamente constatables, contrastables. Una persona no puede mentir por tanto tiempo y no puede soportar una versión inventada. Sostenerla tanto tiempo. No. Correcto. Doctor Álvarez, muchas gracias por haber venido, por habernos narrado en qué anda esto. Cuando tengan nuevas noticias, cuéntenos aquí en el programa, porque es un tema que nos interesa. Para difundir un caso tan... Porque no puede haber tanto nivel de impunidad, viniendo sobre todo más del Estado, ¿no? Así es. Gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Vámonos a la pausa.